Excelente día, buscadores. Hoy es un muy buen momento para poder estar hablando un poquito sobre el diseño en los websites. Antes quería agradecerle a Maxi y a Nico por los equipos y la producción y siempre acompañándome. Así que en las piezas venideras vamos a estar hablando todos los componentes que abarca el diseño web, ¿sí? Quiero empezar por hacerte una pregunta. Y es la siguiente. ¿Somos todos diseñadores? ¿Cuál fue tu primera respuesta? ¿Qué fue lo primero que surgió? Si tenés para anotarlo, bien. Y la segunda es, ¿por qué? Bien, esas dos respuestas las vamos a estar trabajando dentro de este episodio y los siguientes, ¿sí? Ahora quiero ir por la terminología de qué es el diseño y busqué en la RAE las definiciones. 1. Trazo de delineación de un edificio o una figura. 2. Proyecto, plan que configura algo. 3. Descripción o bosquejo verbal de algo. Bien. Dentro del diseño web encontramos el front-end, que es el HTML, que vendría a ser la estructura y el texto, el CSS, lenguaje en cascada, que es lo que le da vida a toda esa estructura, y JavaScript, que justamente es lo que le da la funcionalidad, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de la parte en donde el usuario puede ver, ¿sí?, la página, y ahí ya entramos en temas de experiencia de usuario, UX. Luego se encuentra el backend, que es quien gestiona la conexión con la base de datos, simplifica el proceso de desarrollo. Mayormente es PHP, Python, Java. Así que bueno, acá nos vamos a centrar un poquito en el comienzo del diseño web, ¿sí? Hay un concepto muy interesante que se llama Design Thinking, ¿sí?, que es un proceso iterativo y me gustan los componentes que tiene, ¿sí?, para poder llegar desde el problema que tiene el usuario hasta la solución dentro de cómo está estructurado su website, ¿sí? Este es un proceso tradicional, ¿sí?, y de técnicas de método ágil donde tarda de 2 semanas a 2 meses, ¿sí? Y son 6 pasos. Esos pasos se cuadruplican para llegar a los 2 meses y obtener datos concretos, datos puros, ¿sí? Por eso el Design Thinking trabaja desde el lugar cuantitativo y cualitativo. En este caso, cuando estamos hablando del sector cuantitativo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la estructura de HTML y la parte de SEO, SEM, que es en lo que profundizo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que he tenido siempre en cuenta a base de mi experiencia y con las investigaciones de keywords, de backlinks, link building, trabajando con la plataforma de SEMrush, una de las cosas que tienen que tener siempre en cuenta es la base de datos en las cuales ustedes buscan esa información, ¿sí? Lo que me llevó a detectar que cada cultura tiene una búsqueda diferente, ¿sí? Y para ustedes, ¿uno busca como piensa? A mí me llegó la respuesta que culturalmente sí.
Y tengo una anécdota muy bonita, que fue la siguiente. Estaba hablando con un alumno que bueno, quería aprender WordPress, él es colombiano, y en un momento de la charla escribo: vamos a diagramar un plan, yo saco colegas, ¿sí? Y él me pone: ¿cómo saco? Palabra va, palabra viene. Resulta que saco allá significa como eliminar, delete. Cambio aquí, sacar en Argentina es, bueno, vamos, sacamos del medio y vamos para adelante. ¿Se entiende? O lo sacamos adelante. Así que esa fue una de las anécdotas en las cuales siempre trato de buscar fuentes, como por ejemplo los periódicos, cómo escriben, cómo transmiten su mensaje, su comunicación. Y hablando de comunicación, cuando ustedes ven un website, ¿creen que es importante los colores dentro del mismo? Hay diseñadores y empresas o pymes que lo saben utilizar muy bien, este factor psicológico, y es un campo muy profundo en donde lo que he detectado que los colores que uno elige es como a uno lo representa, ¿sí? Es la comunicación que uno quiere dar al cliente, usuario, alumno. Un ejemplo claro es el de McDonald's, ¿no? El logo que tiene y los colores lo llevan sus empleados mismos, ¿sí? Rojo, amarillo, blanco. Y en mi caso, en la lección mía, una de mis websites tiene como el color principal azul, ¿sí? Como docente va muy ligado a la comunicación. Y ahí mi punto de entendimiento sobre mis elecciones. No es solamente la comunicación escrita, el copy, sino también es la estructura de los colores en base a lo que se está leyendo, en base a cuál es el call to action también. Entonces, este es un tema muy, muy interesante que lo vamos a seguir hablando con Sebastián Córdoba en el capítulo número 3, el psicólogo del color, diseñador gráfico de la hostia. Así que ese capítulo, por favor, no se lo pierdan, ¿sí? Y a mí me gustaría dejar como reflexión 3 puntos claves, ¿sí? A base de los capítulos que están diagramados de una manera en las cuales ustedes lleguen a la última pieza y puedan reformularse la pregunta sobre si todos somos diseñadores, sobre por qué los colores son importantes dentro del website o el manual de marca, ¿sí? Que es lo primero que debemos trabajar. Y saber cómo buscar en las plataformas de primer nivel mundial, cómo está buscando la gente, cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son los deseos de la gente, hablados o no hablados, ¿sí? Para eso vamos a estar trayendo como invitados a traffickers, diseñadores gráficos, diseñadores web, gente especializada en SEO SEM, desarrolladores,
Va a estar muy interesante los siguientes capítulos, así que los voy esperando, ¿sí? Con un buen cafecito, con un buen mate o té, ¿sí? Para poder escuchar estas piezas con un valor increíble. Quiero agradecerle a la agencia Cocum por siempre poder estar presente en lo que tiene que ver parte del contenido de estos podcasts, así que y hacer posible que expertos de diferentes campos puedan compartir con ustedes sus experiencias. Hablando un poquito de esto, en el siguiente capítulo vamos a estar hablando un poquito sobre mis referencias y mis inspiraciones para poder crear. Así que los espero en la siguiente pieza. Muchas gracias.